Sepsis y shock séptico. La epidemiología desde el 2000 es un cuadro nuevo, se puede decir, que no tiene más de 30 años, hasta 35 años, como diagnóstico en los hospitales. En el 2000 ya han habido varios conceptos de sepsis y shock séptico. En el 2017 la Organización Mundial de la Salud adoptó una resolución de prevención, diagnóstico y tratamiento de sepsis por la carga que esto significa para el paciente, para el sistema de salud y la sociedad. Tener un paciente con shock séptico implica el mayor gasto de una clínica. El paciente es sometido a muchos procedimientos que pueden afectar mucho de su ya salud venida menos, y para la sociedad, para una familia tener un paciente en shock séptico significa una alteración en la vida familiar. En las dos últimas décadas, la sepsis ha aumentado mucho, pero la mortalidad ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido? Por la aparición de las UCIs, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos son espacios dentro de un hospital donde se cuenta con toda la maquinaria, todo lo que vamos a ver se necesita para la atención. Por eso son pacientes de urgencia. Entonces uno puede dejar un shock séptico para la noche o mañana lo vemos bien. Hay que verlo en el momento que lleguen las 24 horas del día. ¿Y por qué han aumentado los casos? Debido a muchos casos que se pueden dar, por ejemplo, la resistencia bacteriana que hemos visto en la clase pasada, lleva a que las infecciones simples, por decir así, que están localizadas en el aparato digestivo, respiratorio, digestivo, por la resistencia no mejora el cuadro y esta infección se hace sistémica y es más fácil que lleguen a shock séptico. También en el momento hay mucho uso de drogas inmunosupresoras. Hay pacientes inmunosuprimidos porque tienen enfermedades autoinmunes, porque son diabéticos, pero además se ha aumentado el uso de inmunosupresores para tratar algún tipo de enfermedad. Entonces todo esto lleva a que haya aumentado el número de shock séptico. ¿Qué factores de riesgo hay para hacer este cuadro? Los lactantes y los ancianos. ¿Por qué? Porque estos pacientes no tienen su sistema inmune. Los primeros formado hasta los 12, 14 años. Y los ancianos a partir de los 60 van disminuyendo en su inmunidad. Demográficos también, la edad. No es lo mismo tener una neumonía a los 30 años que tenerla a los 70 o 80, ¿no? Ya es un paciente inmunosuprimido, también influye en la aparición de sepsis y shock séptico. El sexo masculino, no hay una razón específica, pero es más. Algunas teorías, por ejemplo, dicen que en una casa, el varón, como sabe que es el que va al sostenimiento de la casa, todo, aguanta, y va al hospital cuando ya está muy avanzado. En cambio, si enferma la mujer, el mismo esposo la lleva al médico, al hospital, en fin. La raza negra también tiene una mayor incidencia. La fisiopatología la vamos a pasar un poco. Esta no es, creo. Oye, ¿cómo pasó esto? ¿Dónde tengo que apuntar? ¿Allá? Ya.
Para que haya sepsis, nosotros sabemos que tenemos un sistema inmune que nos está protegiendo día a día, hora a hora, de todo lo que entra a nuestro organismo, ¿no? Porque todo el día estamos en contacto con el aire, en el que hay millones de microorganismos y sustancias que las estamos inhalando, las comemos, y nuestro sistema inmune nos defiende, por eso estamos sanos a pesar de este contacto. Ese primer efecto es la protección inmune innata. O sea, cuando se les mete un bichito cualquiera que no sea muy peligroso, entonces se va a producir un proceso inflamatorio en la que se van a producir mediadores como leucocitos, complementos, se activa la coagulación y se aparecen patrones asociados a moleculares asociados a patógenos, y estos, nuestro organismo va a producir otras sustancias que van a eliminar a esos bichos y se va a producir la muerte de ellos y vamos a ser liberados del microorganismo por la columna de la izquierda. Esa es una innata, esa es la inmunidad innata. Cuando superamos esto, nuestro organismo ya no puede solucionarnos esta infección de cualquier tipo que hayamos tenido, entonces ya se van a producir, el macrófago va a llegar ya a producir mediadores. Esto ustedes ya lo han hecho, ¿no? Mediadores como interferón, factor de necrosis tumoral, todos los marcadores, los mediadores que ustedes conocen, y para tratar de mejorar este problema. Entonces ya ahí la homeostasis se está alterando un poco. Cuando superamos esto, ya se produce alteración de los linfocitos CD4, CD8, se producen, ¿qué se llaman estos? Se produce la apoptosis en muchas células, se producen antígenos tipo B, tipo T, y entonces se produce todo el cuadro de sepsis. Esto lo pasamos rápido. También dentro de la fisiopatología van a ver ustedes, o han visto ya, que hay alteración del sistema de coagulación, ¿no? Porque acá tienen que ver los mecanismos de coagulación que tienen que ver con el glucocáliz, con la trombina, con la ferritina, y entonces va a haber activación de factores de coagulación, que ustedes van a ver en el cuadro clínico cómo se van a manifestar. También entra en función el endotelio. Antes se pensaba que el endotelio era la capita de células que cubre los vasos para que la sangre pueda circular y evitar los shunts que pueden haber. No, ahora se ha descubierto que el endotelio es un sistema más. Se producen una serie de cosas en la que también juegan papel las plaquetas. El endotelio produce el óxido nítrico. Acuérdense siempre eso. El óxido nítrico es el vasodilatador más potente que existe en la Tierra. Se produce en el endotelio. Y ahí también juegan las plaquetas. Y ustedes van a ver cómo todo esto influye en el cuadro clínico. Oye, me estoy atrasando, ¿cómo es esto? Entonces, la fisiopatología la pasamos así de rápida porque ustedes la saben mejor que yo. Y vamos a ver las definiciones, cómo ha cambiado el shock séptico en todo este tiempo desde que descubrieron este cuadro, ¿no? En 1991 se hablaba de SIRS, que es la alteración que... Ya. Este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede darse por muchas cosas, no solo por infección. Un shock eléctrico, una quemadura, puede llevar a un SIRS.
Cuando este SIRS es producido por una bacteria o un virus, entonces hablamos de sepsis, ¿no? Por eso que en el 91 había este SIRS que tenía una temperatura de 38 o menor de 36, una frecuencia cardíaca de 90, una frecuencia respiratoria mayor a 20 y leucocitos mayor a 12.000. Se hablaba de shock séptico cuando esta sepsis, este SIRS era producido por una bacteria, se hablaba de sepsis. Y se hablaba de shock séptico cuando a esta sepsis se le llamaba una disfunción orgánica. En el 2001 no varía mucho, solo se agrega disfunción tisular. Y en el 2015, a partir del 2015, solo se habla de sepsis. Y el shock séptico forma parte de este cuadro del shock séptico. Entonces, la sepsis, cuando hay anormalidades celulares y metabólicas, como para aumentar la mortalidad. Clínicamente se define como sepsis aquel paciente con hipotensión permanente que requiere de vasopresores para mantener una presión media de 65 milímetros de mercurio y un lactato sérico de 2 milimoles por litro. Ese es el concepto actual de shock séptico, ¿no? Es sepsis aquel paciente con hipotensión permanente que requiere vasopresores para mantener una presión media de 65 y un lactato sérico de 2 milimoles por litro. Entonces ahí ustedes dicen que tienen un paciente en sepsis y shock séptico. Se usa el SOFA, pero no es parte del diagnóstico. El SOFA es una escala que mide frecuencia respiratoria, creatinina, leucocitos, temperatura. Es una escala, pero no forma parte del diagnóstico, pero ayuda en el manejo del paciente. ¿Quiénes son capaces de producir sepsis? Cualquier germen es capaz de producir sepsis. El más frecuente sigue siendo la Escherichia coli, pero el que menos mortalidad produce. Y la Pseudomonas sigue siendo no muy frecuente, pero la que más mortalidad produce. Entre la Pseudomonas y la Escherichia coli, todos los gérmenes son capaces de producir sepsis y shock séptico. Dentro de los gram positivos, el Staphylococcus aureus es un germen intrahospitalario que es capaz de producir shock séptico y de manera frecuente en las situaciones intrahospitalarias. En los gram negativos, la Escherichia coli, como les he dicho, la Klebsiella y la Pseudomonas son los más frecuentes. En cuanto a síntomas, no podemos hablar, como por ejemplo de la neumonía, ¿no? Que tiene fiebre, tos, síndrome de condensación, ustedes hacen un diagnóstico de neumonía. Los síntomas son variables e inespecíficos, dependen de la fuente de infección, del tipo de patógeno y de la disfunción orgánica que pueda tener el paciente. Usted puede tener fiebre, taquicardia, taquimia, alteración del estado mental, puede tener edema, balance de líquidos más de 20 mililitros por kilo en 24 horas. La insuficiencia orgánica es el signo distintivo de la sepsis, porque si yo tengo una neumonía, tengo mi sistema respiratorio alterado. Si yo tengo orina, tengo el sistema urinario alterado. Pero cuando tengo insuficiencia orgánica, o sea, de más de un órgano, esto es el signo distintivo para que ustedes digan que su paciente está en sepsis. La insuficiencia respiratoria y la cardíaca son las más frecuentes que se presentan, son las primeras disfunciones orgánicas, la respiratoria y la cardíaca.
seguidas de la insuficiencia renal y el estado mental de la paciente, ¿no? Así cuando ustedes tienen un paciente que ya dicen que está en sepsis, así se van a ir comprometiendo el respiratorio, el cardíaco, el renal y el compromiso mental. La mayoría de pacientes presentan compromiso de un órgano, el 20% 2 órganos y 5% 3 órganos. Según el compromiso de órganos, la mortalidad aumenta. ¿Qué pasa en los pulmones, por ejemplo? La lesión pulmonar aguda lleva al síndrome de distrés respiratorio de Gadul, definido por una hipoxemia. Y ustedes cuando ven la radiografía ven un infiltrado bilateral, pero no de congestión. Cuando ustedes ven una congestión cardíaca, van a ver la placa en la que los vasos, en vez de salir del ilio así, se van hacia arriba. Entonces ustedes van a ver todo el sistema vascular que no sale del ilio así, sino hacia arriba. Esa es congestión. Pero en la disfunción pulmonar, el síndrome de distrés respiratorio, ustedes van a ver la placa como un vidrio esmerilado, ni para acá ni para acá, todo van a ver como un vidrio esmerilado. Y además va a haber hipoxemia. Ustedes le van a poner su saturómetro al paciente, está en menos de 85, o está en 70. Hay un compromiso de todo el pulmón. Por eso hay hipoxemia, porque ustedes saben que la función principal del pulmón es el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, si hay esta disfunción, no se va a llevar a cabo bien esto y va a haber insuficiencia respiratoria traducida o hipoxemia traducida en una mala saturación clínicamente. ¿Qué pasa en el corazón? Hay disfunción cardíaca e hipovolemia relativa como resultado de la vasodilatación. Acuérdense ustedes, en la fisiopatología el endotelio produce mucha óxido nítrico y hay una vasodilatación generalizada y hay un secuestro de volumen sanguíneo en el organismo. Por eso es que ante el corazón aparece como una hipovolemia, por eso es hipovolemia relativa, porque en realidad la sangre está en el cuerpo, pero como hay una vasodilatación, está como estancada, ¿ya? Entonces hay la difusión e hipovolemia relativa como toda la vasodilatación. Además, en el funcionamiento del corazón, ustedes saben que para el ciclo cardíaco está muy relacionado potasio, sodio y calcio. En la insuficiencia, en la disfunción cardiovascular, lo que se altera mucho es el calcio. Y esto va a llevar a una disfunción mitocondrial, apoptosis y producción de mediadores cardiodepresores de óxido nítrico. Entonces tienen dos mecanismos que hay disfunción cardiovascular. En el riñón, ¿qué pasa en el riñón? El riñón, cuando nosotros tenemos hipotensión, hemos visto en el concepto que es un estado de hipotensión permanente. Para que nuestro riñón filtre, nuestra presión arterial debe ser mayor de 90. Si yo tengo presión 80, 60, 85, 50, lo primero que va a pasar es que mi riñón no filtre. Por lo tanto, va a haber disminución de la diuresis. Y si hay la diuresis, hay elementos del riñón que los eliminamos y que solo pueden ser eliminados con la orina. Estos son la creatinina y la urea. Porque si se me suben los electrolitos y si se me baja, yo puedo poner tratamiento médico y voy a mejorar.
Pero la urea y la creatinina solo salen cuando hay diuresis. Por eso cuando no hay diuresis, sube la creatinina, ¿ya? Y esta creatinina va a llevar a la pérdida de proteínas, proteinuria, y hay una lesión focal mínima de daño glomerular por la hipotensión que tiene el riñón. Entonces, esto son las causas de la hipotensión, la hipovolemia, la vasoconstricción renal, que se produce por todo este mecanismo, y los fármacos. Los pacientes en shock séptico usan una serie de medicamentos para mantener la presión alta, para los antibióticos que tengo que ponerle 2, 3, tengo que ponerle otras drogas que puedan mejorar, tengo que poner omeprazol porque puede sangrar, en fin, una serie de cosas, y los fármacos se metabolizan en el riñón. O sea que también hay una injuria renal, no solo por la hipotensión, por la retención de creatinina, urea, sino por efecto de los medicamentos. A nivel del sistema nervioso central, la disfunción del cerebro, nervios y músculos que pueden llegar hasta el coma, delirio, disfunción de la barrera hematoencefálica y la microcirculación, miopatías y polineuropatías, hechos que si bien en el momento no te van a producir la muerte, pero aumentan la mortalidad del paciente en sepsis. Se producen coagulopatías. Hemos visto en la fisiopatología cómo hay alteración de la trombina, hay microtrombosis, hay una alteración en toda la coagulación, ¿no? Y también hemos visto que actúan las plaquetas, todo. Entonces hay trastornos subclínicos de la coagulación, como aumento del TP, del TPT, disfunción de plaquetas, aumento del dímero D, coagulación intravascular diseminada que puede llegar a hemorragia y aumento de la proteína C reactiva. Todo esto se produce por la alteración del sistema hematológico. Acuérdense esto porque cuando ustedes vean que quieren hacer el diagnóstico, ya saben por qué se piden estos análisis, ¿no? A nivel del hígado y el tubo digestivo, el shock séptico también se altera. Hay alteración del epitelio intestinal que provoca translocación de mediadores inflamatorios. La microbiota, el otro día hablábamos de que cada sistema tiene su propia microbiota. Cuando hay el shock séptico, hay una translocación de la microbiota del intestino al pulmón, del pulmón al intestino, en fin. Porque acuérdense siempre que hay una hipoxia sostenida por la hipotensión, y la hipoxia a nivel de todas las células de todos los sistemas va a alterar la mitocondria. Ese es, o sea, nuestro sistema, el oxígeno y todo va directamente a la mitocondria para efectuar energía y que cada sistema haga lo que tiene que hacer. Cuando hay una hipoxia sostenida, todo esto se altera y por eso se producen todos estos cambios. Entonces, cuando hay hay translocación de mediadores inflamatorios y cambio de microbiota, eso se denomina disbiosis. El hígado también se altera porque también está en hipoxia. ¿Y cómo se manifiesta? En aumento de bilirrubinas, aumento de fosfatasa y aumento de transaminasas. O sea, se altera el hepatocito y se altera la vía biliar. Todos los órganos pueden afectarse cuando hay shock porque hay una hipotensión sostenida. Solo que los órganos blancos son los que nosotros tenemos que tratar inmediatamente porque el paciente se puede morir. Se altera la glicemia, o sea, hay alteración también del páncreas. Hay disfunción suprarrenal.
Y también puede haber el síndrome del enfermo eutiroideo. O sea, todo se afecta. Pero esos no son pues de que nosotros tengamos que tratar la piel, nada. Los órganos blancos son nuestra preocupación. Entonces, ya ustedes saben la fisiopatología y los síntomas que tiene el paciente. El shock séptico puede ser diagnosticado clínicamente, ¿no? Si tiene un foco infeccioso, hipotensión, le tomas una fría de tórax, encuentras un vidrio esmerilado, el paciente le pones una sonda y orina menos de 5 centímetros a la hora, tu paciente está en oliguria o en anuria. Entonces, viene la hora de que todo lo que he averiguado en mi historia clínica, en mi examen he encontrado, lo tengo que corroborar. Entonces, les voy a pedirle los exámenes hematológicos. Hemograma completo. El hemograma completo quiere decir hemoglobina, hemograma, o sea, serie blanca, plaquetas, velocidad de sedimentación, constantes corpusculares, ese es el hemograma completo. Pruebas metabólicas, pruebas de función renal. Tengo que pedirle creatinina, porque hemos visto que hay compromiso renal y lo primero que se me va a alterar, porque además yo he visto que está orinando poco, la creatinina es importante, ¿no? Si está en más de 1.5, ya hay una alteración. Si está en 2, ya es de insuficiencia renal. Hepáticas, porque hemos visto que se alteran las transaminasas, la fosfatasa alcalina y hasta puede haber aumento de bilirrubina. Voy a pedir parámetros de coagulación, proteína C reactiva. Hemos visto que se produce por alteración hematológica. La proteína C reactiva les dice que hay un proceso inflamatorio grave. La procalcitonina y el lactato sérico. El lactato sérico hemos visto que está hasta en el concepto. Si yo tengo 2 milimoles por litro de lactato, estoy en sepsis. La procalcitonina, hasta hace unos 3 años, servía para diagnóstico de shock séptico. Ahora, como hay otros, la proteína C reactiva es más efectiva, entonces la procalcitonina me sirve para decir que el paciente ya no tiene infección y por lo tanto puedo yo, cuando me viene la procalcitonina en menos de 0,5, mi paciente ya se liberó del germen, por lo tanto puedo suspender antibióticos. Pueda que el paciente siga mal, pero pueda que sea por el compromiso sistémico que ha presentado, insuficiencia renal, alteración mental, síndrome de distrés respiratorio, insuficiencia renal y todo. Eso es lo que sigue teniendo mal al paciente, pero la procalcitonina negativa, porque él se entraba un paciente a UCI y si estaba 4 semanas, las 4 semanas recibía antibióticos, ya le iban cambiando. Ahora no, si tienes procalcitonina negativa, puedes suspender los antibióticos y tu paciente sigue mal por la disfunción orgánica que haya tenido. Los cultivos son muy importantes. El shock séptico es un cuadro, como les decía, que hay que tratarlo, lo diagnostico y lo trato, porque se puede morir el paciente. Pero no por eso no voy a cultivarlo. Entre el paciente y en lo que yo estoy pidiendo todos los análisis, también pido todos los cultivos. Cultivo de orina, cultivo faríngeo, hemocultivos, si tiene alguna lesión, alguna heridita, lo cultivo. Todo cultivo, que no voy a esperarlo, porque los cultivos pueden demorar, el más rápido es de piel, que puede salir en 12 horas, pero los demás cultivos salen en 3, en 10, en 2 meses, pero yo tengo los cultivos, no me va a servir para tratar en ese rato porque no voy a tener. Si el paciente tiene catéteres, también voy a cultivar los catéteres. Y aún cultivando todo, solo me va a salir positivo en el 65% de casos. O sea, hay un porcentaje que nunca va a crecer. ¿Por qué?
si mi paciente está tan mal, ¿por qué no crece? Porque hay algunos microorganismos que producen el shock séptico no por la bacteria, sino por la toxina que produce, ¿no? Antes se decía que sepsis tenías que tener un hemocultivo positivo, ahora no, porque puede ser las toxinas las que te pueden llevar a eso. Los cultivos nos demoran mucho, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, hay la espectrometría de masas por Maltitol. Es un panel, como hacen de virus, que ahora te hacen de virus en horas, te sacan 20 virus que tienes. Esta espectrometría de masas de Maltitol es igual, una plancha donde van todas las bacterias más comunes y le echan un poco de sangre y por medio de espectrometría en 2 horas tienes que germinar el paciente. Lamentablemente no hay en Arequipa, pero en Lima. Entonces eso te obvia pues tener un cultivo, ¿no? Actualmente en Lima hay, el examen cuesta como 8.000 soles. O sea, mejor lo tratas nomás. En candidiasis se puede medir el antígeno dirigido a la pared celular o al elemento fúngico beta de glucano o PCR para candidiasis. También es importante ya acabamos con el laboratorio, las imágenes. Siempre, aunque su paciente no tenga signos respiratorios, en emergencia siempre hay que tomarle una radiografía de tórax, porque hemos dicho que cuando el paciente entra en shock, lo primero que se afecta es el pulmón y me va a llevar al estrés respiratorio y tengo una base, ¿no? Tengo una base que no tenía nada y si esta me viene esmerilada, el paciente está confirmado en el shock séptico. Tomografías según el sitio de infección, ecografías según el sitio de infección, biomarcadores, por ejemplo la procalcitonina es considerado un marcador, la proteína C reactiva es un marcador, las proteínas de unión al lipopolisacárido de la interleuquina 6 también, solo que no tenemos, ¿no? Pero algunos saldrá a algún sitio y ya sabe que puede pedir una serie de cosas. Actualmente, hasta ahí es todo lo que podemos hacer nosotros. Pero el shock séptico sigue siendo un problema de estudio, porque hay muchos casos, y si bien ha disminuido la mortalidad, hay muchos pacientes que se siguen muriendo. Entonces, los estudios actualmente se están derivando la investigación a los biomarcadores de sepsis de proteínas individuales, basados en enfoques de sistemas. O sea, se está buscando biomarcadores específicos, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes le ponen factor de necrosis tumoral sola a un ratón, este va a hacer el cuadro de shock séptico. Entonces, con esto podríamos dentro de un tiempo decir, le voy a poner tal cosa para drenar el shock séptico y no estar haciendo un tratamiento que ahora hacemos para mejorar órganos blancos y todo eso. Y también se están haciendo estudios en el sufijo ómica, ¿no? En diversas ciencias, genómica, epigenómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica. O sea, son estudios más chiquititos, más específicos que van a llevar. Pero tenemos que tratar a nuestro paciente. O sea, todo nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, lo tenemos que tener. Porque nosotros no podemos hacer un tratamiento de memoria. No podemos ir a los hospitales y aprender a tratar, a ver qué dice mi doctor. Neumonía, ceftriaxona y acitromicina. No, tengo que saber por qué le pongo ceftriaxona y acitromicina, ¿no? Tengo que saber por qué está haciendo eso. Entonces, el tratamiento ahora se llama sobrevivir a la sepsis. Esta forma de tratar
son unas directivas de manejo que se han dado en el 2016. No han variado. La sepsis y el shock séptico son una emergencia de tratamiento inmediato. Ustedes no pueden dejar a su paciente para más tarde, para mañana, para la noche. Es inmediato. Realizar cultivos microbiológicos antes del tratamiento. O sea, en la emergencia, ustedes ya indican todos los cultivos. Y su tratamiento va a ir, primero que nada, sabemos la fisiopatología, es hipotensión. Hipotensión, hipoxia. Hipoxia, alteración de mitocondria, alteración de todo. Entonces, mi primera cosa, no todo empezar a la vez, pero mi primer pensamiento tiene que ir a subir la presión. Porque subiendo la presión voy a mejorar la circulación y voy a mejorar la hipoxemia. Entonces, los pacientes con hipoperfusión deben recibir cristaloides. ¿Qué cristaloide es el que yo puedo poner sin que me altere la osmolaridad? ¿Cuál es? Lactato. Puede ser el lactato, pero si está chocado, lo mejor es el cloruro de sodio. Ustedes pueden poner aquí y en la pierna, y en una hora pasar 3 litros, no se va a alterar la osmolaridad. ¿Ya? Entonces tienen que ponerle 30 mililitros por kilo en 3 horas y reevaluar. Si le falta, le sigo poniendo. Si yo he calculado que mi paciente está chocado, es como que esté deshidratado, ¿no? Porque hay una caída de volumen, pesa 60 kilos, le falta 6 litros, considerando como que hubiera perdido un 10% por la vasodilatación y el secuestro. Entonces le voy a poner el 50%, en la primera hora la mitad de ese 50% de los 6 litros y lo otro 25-25 en las 2 horas siguientes. Si mi presión no sube, entonces voy a acudir o voy a hacer uso de los vasopresores, de la norepinefrina. Siempre en ese orden. Acuérdense ustedes la fórmula. Presión arterial es igual a qué? No escucho nada. ¿Qué? Ya, es flujo por resistencia. Presión arterial, flujo por resistencia. Acuérdense ese orden, porque lo primero que tengo que mejorar es el flujo, o sea, el agua. ¿Qué pasa si yo invierto y le pongo de frente noradrenalina? Porque la noradrenalina produce vasopresión y va a subir la presión en 5 minutos. Pero ¿qué va a pasar? Con esta hipotensión, las arterias de los dedos de los pies y de las manos, sobre todo de los pies, son chiquititas, ¿no? Por eso es que ustedes acuérdense de su anatomía, el arco de Riolano, que suben las arterias y cruzan, y son un montón, pues son chiquititas, parece una melita. Entonces, si yo le pongo solamente primero la noradrenalina, se va a producir una vasoconstricción potente a nivel de todo, pero sobre todo en mis pies. ¿Y a qué me va a llevar eso? A una isquemia y a una necrosis. Y se ha dado casos en que el paciente sale del shock séptico y con los dedos amputados, porque se le volvieron negros. Entonces acuérdense siempre, primero rellenar de agua, y si no responde, entrar, por lo menos si le falta 6 litros, y lo calculo, va a necesitar 6 litros en el día, por lo menos pasarle 3 litros para yo empezar a usar la noradrenalina, para evitar eso. Siempre no se debe olvidar porque es muy grave.
La norepinefrina es la primera opción, porque se puede usar vasopresina o epinefrina o dobutamina. Antes, cuando no había norepinefrina, usábamos dobutamina. ¿Qué inconveniente tiene la dobutamina? Que produce mucha taquicardia. Entonces, si hay disfunción cardiovascular, no la puedo manejar bien. En cambio, con la norepinefrina no tengo ese problema. Y ustedes han visto en las salas, siempre se usa norepinefrina. La dobutamina puede usarla. ¿Qué ventaja tiene? Que a diferentes dosis puedo conseguir diferentes efectos. Por ejemplo, en dosis de 2 a 3 microgramos kilo minuto, yo puedo conseguir dilatación de arteria renal. Perdón, vasoconstricción de arteria renal, por lo tanto, mejorar la perfusión renal. ¿Ya? A 5 a 7 puedo mejorar con la fibra cardíaca. Y para usar a nivel de shock séptico tengo que usar entre 12 y 24 microgramos kilo minuto. Entonces, si yo tengo un paciente en UCI y me ha hecho insuficiencia renal y además está chocado, puedo usar noradrenalina para mejorar la presión general, pero puedo usar dobutamina para mejorar arteria renal. Entonces puedo jugar hasta con 3, hasta con epinefrina. Pero bueno, eso es manejo de uso. La hidrocortisona, por ejemplo, los corticoides antes se ponían a dosis largas, amplias. Se vio hubo un estudio grande en el que se demostró que el corticoide en dosis altas aumentaba la mortalidad. Entonces se quitó el uso de corticoides. Ahora otros estudios demuestran, por ejemplo, que la hidrocortisona en dosis de 200 miligramos por día puede usarse cuando el paciente, ustedes han usado el líquido, han usado la vasopresina y no mejora, sigue inestable, pueden usar hidrocortisona, pero solo 200 miligramos por día. La transfusión sanguínea solo la van a poner si la hemoglobina es menor a 7 gramos. ¿Por qué? El fierro es la comida exquisita de las arterias. Por eso, solo voy a poner sangre cuando el paciente tenga menos de 7 gramos, o sea, una anemia loca. Y las plaquetas, igual, solo se van a poner si estas están en menos de 20.000. ¿Cuándo voy a decidir usar ventilación mecánica? He puesto todo esto, el paciente está inestable, está desaturando, sigue hipoxémico, entonces voy a proceder. Tengo la placa esmerilada, entonces voy a pasar a intubar a mi paciente. O sea, solo no puede lograr quitar la hipoxemia. Además vemos su pulmón no está en capacidad de lograr esto, entonces lo voy a conectar a una máquina a la que yo la voy a programar, la cantidad de oxígeno, la frecuencia respiratoria, y eso lo voy a ir haciendo siempre y cuando mire que está funcionando y está mejorando la respiración del paciente. No, la respiración no, porque ustedes no van a ver, porque él va a respirar lo que ustedes le programen en la máquina, pero van a mejorar sus gases, van a mejorar la CO2, van a mejorar la presión de oxígeno, todo. Ahí sí en la UCI ustedes tienen que hacer AGA. En el paciente grave pueden hasta hacer 3 veces al día. No en las salas que han visto que los pinchan para AGA cada 5 minutos. La glicemia. Si yo tengo un paciente que no es diabético, hemos visto por la fisiopatología que el páncreas también tiene hipoxia y por lo tanto la glucosa se altera. Entonces, en el no diabético, si yo tengo un paciente diabético con 180, no necesita insulina ni nada.
Entonces, si yo tengo un paciente que no es diabético, está en shock séptico y me viene su glucosa 180 o más, ya tengo que usar insulina, porque tengo que saber que su páncreas no está funcionando y esto se me puede ir. Entonces, hay que usar insulina cuando el paciente no diabético tiene 180 miligramos por decilitro de glucosa. ¿Y si es diabético? Si es diabético, no, pues porque el diabético no se va a subir a 180, el se le va a ir a los 300 y tienes que usar, no, en el diabético por encima de 250 tienes que usar insulina. Además, el paciente ya, por ejemplo, usa insulina y su familiar te dice, usa 24/8 de insulina, o sea, mañana y noche. Y tú tienes los controles del hemoglucotés y tienes que ver, tratar de que su glucosa esté normal. Si tiene 300, yo sé que una unidad de insulina baja 50 gramos de glucosa. Entonces, si tiene 300, yo quiero que baje a 150, entonces le voy a poner 4 unidades de insulina endovenosa y voy a ir controlando, ¿no? O 6, según hago una escala móvil, lo que se llama en el piso que todos han visto, escala móvil. De 180 a 200, o de 180 a 250, 2 unidades, y de 251 a 300, 3 unidades, más de 300, 6 unidades, según como el médico vea cómo va a armar su escala móvil. El paciente hasta ahí está siendo manejado por el luciólogo o por el internista. Pero si mi paciente tiene insuficiencia renal, la creatinina la tenía en 2, el día siguiente la tengo en 3 y me está subiendo 1 miligramo que suba la creatinina por día, ya me está obligando a que ese paciente tiene que entrar a terapia de reemplazo. O sea, tengo que llamar al nefrólogo y decirle que le haga diálisis. El bicarbonato, en una insuficiencia renal pura, el bicarbonato cae y me va a producir acidosis metabólica. Pero en el shock séptico se producen otros ácidos, porque hay una disfunción orgánica. Entonces, cuando el bicarbonato cae, solo voy a dar bicarbonato si el bicarbonato está en 7.15, si el pH está en 7.15. Si está en 7.2, 7.18, no le voy a dar bicarbonato porque esa acidosis es por otros ácidos, no por bicarbonato. Como tengo a mi paciente echado, inmóvil, lleno de sondas, además sé por la fisiopatología que su sistema de coagulación está alterado, yo voy a hacer una profilaxis de tromboembolismo y le voy a poner heparina o le voy a poner las heparinas de bajo peso molecular. No le voy a dar en dosis anticoagulantes, sino en dosis profiláctica. Le voy a poner, dosis anticoagulantes son 20.000 a 25.000 unidades de heparina. Yo le voy a poner 5.000 unidades cada dosis. O le voy a poner las heparinas de bajo peso molecular, que se da cada 12 horas según el peso, pero no, yo le voy a dar la mitad. Si necesita 40 cada 12, le voy a dar 40 cada 24. O sea, estoy haciendo una profilaxis. Pero cuando le voy a poner esto, tengo que saber que mi paciente no está sangrando por ningún lado. Pues tiene hemorragia digestiva y le pongo, aún sea profiláctica, lo voy a hacer sangrar más. Y hemos visto que el paciente en shock séptico es un paciente en un estado hipercatabólico. Si ustedes leen el libro de shock séptico, se compara al paciente en shock séptico como un atleta que está corriendo 400 metros planos en una olimpiada. ¿Qué significa? Que está haciendo su máximo esfuerzo porque quiere ganar.
Esto significa que dobla su gasto cardíaco, en fin, ¿no? Entonces, es importante la nutrición, pero la nutrición al comienzo, 2 días puede estar sin comer, solamente con destrozas, todo, o con alimentación enteral temprana. Es preferible darle una dieta en sonda que una dieta parenteral en los primeros días. La parenteral se recomienda a partir de los 7 días, pero al inicio es preferible una alimentación enteral. Ahora hay muchas, ¿no? Ustedes le ponen una sonda nasoyeyunal y le dan estas sustancias que ya vienen preparadas solo para que el paciente absorba. Hasta el yeyuno va y ahí cae. Ahora tenemos Fresurin, una serie de sustancias que les ponen porque necesitamos darle calorías, porque es un estado hipercatabólico. Yo he visto pacientes perder 5 kilos en 24 horas. Imagínense la catabolia que tiene ese paciente. Ese es todo el tratamiento periférico de la disfunción orgánica. Entonces, eso tienen que hacer. Pero a la vez saben que el gatillo es un microorganismo, ¿no? Por ejemplo, si es un gran negativo, el lípido A es el que está disparando para que se activen todos los mediadores y mantengan el shock. Entonces, una vez que doy todo esto, tengo que dar a la vez el tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico debe ser temprano. Se recomienda un tratamiento empírico con 1 o 2 antibióticos. Pero ya les he dicho en la clase anterior que el empirismo no es tan empirismo, sino que ustedes deben saber qué microbiota tiene cada sistema. Si creo que mi foco es urinario, tiene que ser gran negativo, el más frecuente Escherichia coli. Entonces voy a usar un antibiótico que agarre eso y lo voy a asociar con otro, pero con otro que produzca sinergismo, para que juntos sean más potentes cada uno, ¿no? Entonces no es tan empírico realmente. El tratamiento antibiótico debe precisarse si hay demostración de microorganismos. Por eso estamos nosotros haciendo los cultivos. Al comienzo tenemos que darlos empíricamente. Se debe optimizar las estrategias de dosificación de antibióticos. Por ejemplo, ustedes han visto que se está poniendo la ceftriaxona, los 2 gramos que debe recibir en cada 24 horas. Pero eso significa, tú le das, porque no es una infección muy severa, y va a tener un nivel de droga, pero a las 24 horas va a tener menos, pero no se va a perder. Pero para una neumonía no hay problema. Pero en el shock séptico yo necesito que las 24 horas el antibiótico esté en su máximo. Entonces voy a darlo como dice el libro de farmacología. Ceftriaxona cada 12 horas, no cada 24. Ciprofloxacina 400 cada 12, por ejemplo, ¿no? Y no darle todo en la mañana, porque va a pasar eso. Le doy en la mañana porque el suero queda con el efecto del antibiótico. Pero no, yo no puedo jugarme nada de eso. Tengo que asegurarme que el antibiótico esté en el porcentaje que debe estar en las 24 horas. El tiempo de tratamiento, como les he dicho, puede ser 7 a 10 días, pero ahora tenemos el uso de la procalcitonina. Si yo doy 5 días y le hago una procalcitonina y está negativa, le suspendo los antibióticos. Pero si a los 7 días sigue positiva, tengo que pensar de repente en cambiar de antibiótico, pero no suspenderlo, ¿no? O
O sea, ven ustedes que esto es muy dinámico, el cuadro de Joseph. El paciente está cambiando permanentemente y yo tengo que estar monitorizándolo y haciendo las cosas en el momento. ¿Ven? La procalcitonina ayuda para determinar el tiempo de tratamiento. Siempre tengo que controlar el origen de la infección. Vamos a hacer que yo tenga un biocolecisto. Tengo mi vesícula con pus. Y el paciente, como está tan descompensado, no puede entrar sal, ¿no? Pero mientras no lo operes, no va a mejorar. Entonces, ¿qué se hace en esos momentos? Yo tengo que estabilizar al paciente, subirle la presión, mejorar su riñón, todo, y que el cirujano opere. Y después, ya quitándole eso, sigo mi tratamiento. Entonces, no lo voy a entrar a sala pues, con hipotensión, con todo, pero tengo que estabilizarlo y operar. Pasa un tiempo, 2 días, 3, 4, 5, una semana el paciente sigue en UCI, le tengo que cambiar, o se le malogra, o veo que está rojo el ingreso de su catéter venoso o de la vía, y está medio rojito. Como mi paciente está chocado, no le voy a quitar la vía sin tener una vía antes. Entonces dice, ese catéter hay que cambiarlo. Ya muy bien. Entonces tienen que buscar otra vía, asegurar otra vía antes de retirar el catéter. Porque una vez que está hipotensio, no les va a quedar más que hacer una flebotomía y cortarlo al paciente a encontrar un vaso. ¿Ves? El retiro de dispositivos de acceso vascular sospechosos de infección deben retirarse una vez establecido un nuevo acceso. Luego la terapia inmunomoduladora, la hidrocortisona, en esas dosis que les he dicho de 200 por día, en el paciente es inestable, se considera una terapia inmunomoduladora. Anticuerpos de factor de necrosis que no tenemos, el AB103 inhibe la interacción del superantígeno bacteriano y receptor CD28, no tenemos. También están usando células madre, linfocitos T, pero tienen que saberlo, tienen que saberlo. Los pacientes que sobreviven presentan a menudo complicaciones a largo plazo. Hemos visto que hay alteraciones a nivel nervioso, a nivel muscular. Entonces, cuando el paciente sale del cuadro, ustedes lo van a ver, ha perdido masa muscular terriblemente. O puede que esté hinchado porque ha perdido tanta proteína y está hinchado en el proceso del shock séptico, porque eso produce, ¿no? Esas son las disfunciones orgánicas. Entonces el paciente sale, no va a poder caminar, necesita una terapia física muy larga, necesita una alimentación especial, en fin. Hay un deterioro de la calidad de vida, hay un deterioro cognitivo, físico y mental. El paciente que sale de UCI, que ha estado en shock séptico, nunca vuelve a ser el mismo paciente. Y el 35% hacen otra sepsis dentro de los 90 días de su alta. Y este shock séptico aumenta 5% la mortalidad de esa persona en los próximos 5 años. O sea, ven ustedes lo difícil, lo grave que es tener un paciente en shock séptico. Y todo a partir de una sepsis. Cuando nosotros tenemos el paciente en el hospital, nuestra misión es evitar que nuestro paciente llegue a eso. Y tratar las infecciones como se deben tratar. Y coger al paciente cuando está en sepsis. O sea, si yo veo a mi paciente viejito, no me va a hacer fiebre. Porque los viejitos, la fiebre es una respuesta de defensa. El paciente viejito, como tiene el sistema inmune venido a ver, no hace fiebre. Tú miras la hoja, no tiene fiebre.
Lo que tienes que ver es la taquicardia. De repente está con 60, 70, ¡pum! 110, 95. Ese paciente puede estar entrando en estrés. Entonces, nosotros debemos coger ahí los pacientes, no cuando están chocados, que ya está, porque lo podemos sacar, pero mira todas las alteraciones que va a tener post-shock séptico. Muy bien, se acabó. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuánto se tasa la calcitonina? La procalcitonina a partir del quinto día. ¿Desde el quinto día todos los días? ¿Diario? No. El quinto día, por ejemplo, la procalcitonina te puede venir en 100, y lo normal es menos de 0,5. Entonces, si yo al quinto día le tomo y me vienen 20, sí, infección. Esperaré, lo normal lo saldría 10 días. 10 días más y vuelvo Le vuelvo a tomar. Si me sigue alta, entonces puedo ya pensar que hay cierta grado de resistencia, cambiar y recuperar. Doctora, después de que le encuentro al paciente hipotenso, ¿cuánto tiempo espero para aplicar los vasopresores? Si ya no estoy... Nada, te está diciendo que tienes que pasar 30 centímetros en 3 horas por kilo. Espero las 3 horas. Le pasas, calcula, si es un paciente de 60 kilos, y lo tratas como si fuese una deshidratación, se ha perdido, ponte el 10%, 6 litros. Entonces yo le paso 3 litros, ya he llenado el 50%. Y si pasando esos 3 litros no mejora la presión, uso vasopresor. Pero por lo menos le pones el 50% de tu cálculo. O sea, te dice 30 centímetros por hora, pero la mejor forma de calcular es por peso. El paciente pesa 60, el 10% son 6 kilos. Son 6 litros. Le tengo que reponer 6 litros. Pero cuando le pongo los 3 y no me sube la sistólica, empiezo a usar voy a seguir usando el litro, pero ya voy a evitar esa vasoconstricción de los dedos. Doctora, le paso sus 3 litros a chorro en el tiempo que me demora. Si no funciona. En la primera hora. Claro. Si no funciona, entras a los vasopresores y sigues. Por eso dice, pasan las 3 horas y tú reevalúas a tu paciente. Si sigues chocado, te sigues poniendo líquido, aumenta las dosis de vasopresina, de noradrenalina y vas, pero tienes que llenar al paciente de agua. En un día el paciente puede necesitar 8 litros, pero para eso tienes un monitor, una sonda vesical. ¿Y no se ha dado, doctora, síndrome de sobrehidratación por pasar de tanto líquido? Si no le Si su pasa riñón está bien, no pasa nada. Por eso te digo, dentro de los exámenes está la creatinina y sonda vesical. Apenas tú haces el diagnóstico de shock séptico, sonda nasogástrica y sonda vesical, para mirar diuresis oral, no diuresis de 24 horas, diuresis oral. Si su volumen está entre 40 y 60, tú puedes meter agua. Entonces, si la creatinina se te empieza a subir, ya te puedes ir al edema agudo, ¿no? Entonces ahí ya tienes que trabajar con vasopresores más que con líquido. Entonces, solo le dejo su reposición diaria normal y mando supresores. No, el shock séptico no es un paciente que lo puedas dejar de hoy día a mañana. El paciente de shock séptico es un paciente, en primer lugar, que se maneja en UCI. Si no lo puedes manejar en UCI, está ahí en el monitoreo, donde está con un monitor, con una sonda, y yo lo tengo que estar viendo. Si yo tengo turno de día, entonces hasta las 2 de la tarde lo tengo que ver. De ahí vienes tú y lo tienes que ver desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, lo tienes que ver cada hora. O sea, no es que yo le pueda dejar terapia para mañana, no. Tengo que ver que la presión suba, que su diuresis está
que su radiografía de tórax, que los gases, que corregir el cara de los gases, no darle nuevos gases. Es muy dinámico, muy bonito. Para el médico es muy bonito trabajar en un sistema de gusto. Los hagas cada cuánto tiempo. Puedes tomarlo cada 4 horas o cada 6. En Joseph. En Joseph. Porque si yo tengo una fibrosis pulmonar, no me van a hacer AGA todos los días, pues, porque ya sé cómo me va a venir. Si yo tengo una fibrosis, ¿cómo va a venir? Mi PO2 va a venir más que mi CO2 va a venir. Ya sé que me va a venir, porque es lo que lo hago todos los días. Además, el tratamiento de eso es oxígeno. En cambio, si yo tengo una cirrosis metabólica, ahí sí, porque me va a venir con 7 de bicarbonato. Y le voy a hacer el cálculo y le voy a corregir. A las 6 horas voy a tomar un nuevo agua. Y si sigue con 7, yo tengo que corregir ese 7. Me olvido de lo que hice acá, de todo lo que puse y acabo el nuevo cálculo y vuelvo a empezar. Ahí tengo que hacerlo así. Yo en el respirador creo que lo hago todo el día. Entonces, en esos cuadros, el médico que tiene que estar ahí. Ustedes no van a hacer nada. Ustedes lo único que hacemos es preparar al paciente para que gane la lucha con el microorganismo que está peleando, ¿no? Yo le estoy subiendo la presión, le estoy poniendo antibiótico, ¿no? Como para que gane, por eso es que a veces se le compara con un atleta. Su entrenador lo prepara, ¿no? La galería, el tren, todo, para que gane. El show séptico es una pelea de hueso. Si yo recibo al paciente de emergencias y ya sé que está tomando bien favor, o sea, ya con su... No, si hay cama, tienes suerte. Si no hay cama, lo tienes que ocupar. En emergencia o en pasillo. No en el pasillo, en emergencia y trabajo. La gente grave entra al trabajo. Ya entra al trabajo, te quedas o lo recuperas toda su presión, todo en 2-3 días, lo subes a piso. Entonces, no hay que te diga, mira, en 8 horas lo subes a piso o te vas a UCI. No hay cama. No hay cama. ¿Quiénes les ponen? La tienen que poner rápido. Sí, en 10 minutos. 10 minutos.